Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos Daniel Solano y con Andrés Zúñiga. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien. Qué bueno. Bueno, quiero que empecemos a hablar sobre cuál es la iniciativa que están promoviendo. Ok, antes que nada, muy buenas noches. Soy Carlos Daniel Berríos. Soy de la Asociación Agentes de Cambio, una organización juvenil que ha unido esfuerzos con otras organizaciones tanto de Nicaragua como de Costa Rica para darle forma a una campaña digital contra la xenofobia en Costa Rica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Andrés Zúñiga Chavarría, como ya bien me presentó el compañero. Yo soy el actual vicepresidente del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y junto con Agentes de Cambio en Nicaragua y también con otras organizaciones de la sociedad civil nicaragüense nos hemos unido para poder iniciar la campaña MAE, la xenofobia también se contagia. Y justamente creo que a eso venimos en este momento. ¿Qué es lo que aborda la campaña? Cuéntenme un poco o qué es lo que pretende la campaña. Bueno, la campaña tiene como el objetivo de posicionar ante la opinión pública en redes sociales inicialmente la necesidad de derrumbar mitos que se han construido de manera desinformada en la sociedad costarricense sobre la llegada de personas migrantes originarias de Nicaragua, ¿no? Y además queremos resaltar el aporte cultural, el aporte social, el aporte económico que los migrantes nicaragüenses comparten con el vecino país de Costa Rica. Andrés, contame un poco, a vos quería consultarte por qué unirse a esta campaña, por qué como costarricenses decidieron unirse a esta campaña. Bueno, como bien les dije, yo pertenezco a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, como federación nos regimos primeramente por un estatuto orgánico donde tenemos fines y justamente uno de los fines a nivel, bueno, hablando desde el punto de vista nacional, es apoyar las luchas sociales y también a nivel internacional, bueno, de cierta manera apoyar los derechos humanos y la autoproclamación de los pueblos. Y yo creo que seríamos muy responsables el no impulsar ese tipo de campañas o actividades, porque también uno de los principios por los cuales nos regimos en Estatuto Orgánico es la solidaridad y el equipo de trabajo que está actualmente en el directorio son personas que se mueven por la solidaridad y también por fomentar sociedades más inclusivas. Y justamente, como decía Carlos Daniel, eh, por efectos de la pandemia y esa asociación que le ha dado la sociedad costarricense a mayor cantidad de casos COVID positivos, hay una asociación directa, pero la gente no, bueno, directa a ciudadanos nicaragüenses en el país. Eso es lo que los medios de comunicación amarillistas le venden al pueblo, pero no informan cuáles son los sesgos estructurales que Costa Rica viene maquillando durante muchos años y ahorita en la zona norte o en las zonas productivas del país donde más se dan los casos de contagio, pero el por qué es lo que los medios de prensa no dicen o es lo que el gobierno no posiciona en su agenda. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cómo también los agroempresarios son partícipes, son cómplices también de esos casos positivos. Y bien, justamente esto es lo que queremos exponer también acá, como estas deficiencias y esos imaginarios de nuestra construcción, de la identidad costarricense que tenemos ahí, que lo maquillamos, pero es preocupante que no esté sobre la agenda pública el que Costa Rica se declara un país multicultural, un país que respeta las diversidades, pero eso está en el papel, pero en la práctica no lo vemos. Y yo creo que también como juventud responsables tenemos que posicionar esos temas en la agenda pública. Carlos Daniel, contanos cuál fue el motivo de realizar esta campaña. ¿Hay algún motivo específico?
Yo creo que el motivo específico está directamente relacionado con todos estos mensajes negativos que medios de comunicación de un tanto malintencionados comenzaban a posicionar en sus titulares, ¿no? Era triste para nosotros como sociedad civil, como asociación de jóvenes, al igual que el directorio de la FEUR, monitorear medios de comunicación que cuando se diagnostica el primer caso de COVID en Costa Rica, que lo trae una persona de Italia, la opinión pública y los medios de comunicación no hicieran mayor eco o no se enfocaran directamente en la nacionalidad de la persona, pero sí cuando encuentra la policía de frontera, agarra un grupo de personas migrantes que estaban pasándose de forma irregular, una niña menor de edad embarazada proveniente de Nicaragua y pobre. O sea, los medios de comunicación fueron totalmente crueles con el manejo de ese caso y la opinión pública prácticamente hizo un linchamiento digital. Entonces, cuando notamos que prácticamente esto era porofobia pura y dura, porque son cuerpos pobres, porque son cuerpos desposeídos, porque son cuerpos que vienen a buscar una manera de, ya sea de sobrevivir o de escaparse de la violencia política, la dictadura en Nicaragua, se les hace prácticamente añicos, ¿no? Y no es el trato que le dan a otras coberturas. Ahora bien, también nos preocupa cuando se comienza a posicionar en la opinión pública costarricense de que el aumento de casos estaban directamente relacionados con la llegada de nicaragüenses al país de manera irregular. Y aquí yo me quiero detener en esto, Víctor Manuel, porque la campaña no pretende en ninguna manera ni obviar ni descuidar todo el proceso de migración irregular que existe entre ambos países, porque sí existe, es una realidad histórica, ¿verdad? Pero también nos indignó cuando el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica dice que hay que levantar un muro en la frontera norte, y hace poco un analista de seguridad decía en una entrevista que los costarricenses tenían que ir por servicio patriótico a sumarse a la policía de frontera para ir a defender la frontera norte por la invasión. Pero al señor analista y al señor ministro de Seguridad se le olvida que eran las piñeras, las cafetaleras y un montón de fincas agrícolas del norte de Costa Rica quienes mandan sus camiones a los puntos ciegos para traer a las personas de forma irregular a sus propiedades. Ese dato se le olvidaron a ambos, pero también se les olvidan varias noticias cuando la fuerza pública y la policía de frontera en varias fincas agrícolas a lo largo de la frontera norte encontraron a un montón de personas hacinadas en bodegas de esas fincas agrícolas escondiéndose las autoridades. Y ahí no solo habían nicaragüenses, habían hasta panameños, aparecieron unos cubanos, unos venezolanos y costarricenses también. Entonces ese manejo perverso nos preocupó un montón y dimos paso a esta iniciativa. Aquí yo quiero comentarles y quiero ser algo específico con esto. Y ojalá los dos me contesten esta pregunta. ¿Es el costarricense xenofóbico o aporofóbico? Yo creería que una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, no están divorciadas, ¿no? Porque cuando uno nota el trato diferenciado, que hay una nacionalidad, uno puede sacar conclusiones. Es decir, aquí en Costa Rica hay venezolanos que también se han venido migrando por la situación en Venezuela, uno puede encontrar panameños, uno ha encontrado salvadoreños y hondureños, pero culturalmente el trato no es el mismo, porque hay un imaginario colectivo que te relaciona al nicaragüense con el pobre, con el rural, con el miserable, con el que les cuesta creer cuando te dicen es que soy estudiante. O sea, eso es una enorme sorpresa, ¿no? Porque hay un imaginario que te relaciona con el pobre, con el que viene a trabajar a una finca. Entonces, como te relacionan con eso, hay aporofobia. Hay aporofobia que también da paso después a esa xenofobia con los nicaragüenses, porque en mis 2 años por Costa Rica no recuerdo que a ninguna otra nacionalidad se le trata tan mal como se le trata al nicaragüense. Y prueba de eso es que aquí hasta un barrio chino hay, ¿no? Y con toda esta narrativa que en otros países sí hubo xenofobia contra los chinos, los asiáticos por el COVID, que en Costa Rica no. O sea, yo me quedé con el pesar que cerraran el barrio chino porque cocinan muy rico, pero aquí hasta un barrio tienen y no sufren la misma discriminación que sufrimos los nicaragüenses. Yo quiero hacer un poco de eco también en las palabras de Carlos Daniel. Una cosa lleva a la otra, pero
lo que hablaba anteriormente de ese imaginario que tiene el costarricense en su construcción social, de que es la persona blanca, la persona eh, hacendaria, venimos arrastrando un imaginario colonial que hoy en día lo vemos muy bien plasmado en las reacciones xenofóbicas. La persona con un tono diferente en su piel, ya eso ya marca un antes y un después, pero si la persona tiene una característica en su color, pero tiene dinero, ya se le olvidó a la gente que esa persona tiene una diferencia, pero justamente es eso, como lo que decía Carlos Daniel, es un miedo a lo diferente, pero al final la, somos las mismas personas, somos iguales seres humanos y al final eso es lo que queremos justamente posicionar en la campaña, que ticos y nicas somos hermanos, somos centroamericanos y son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pero bueno, claramente hay está investigando un poco sobre Latinoamérica y nos quieren ver separados. Y no, yo creo que ese tipo de campañas son las que tienen que incentivar a incluir la sociedad, a hacer integración regional también y en buena hora que aquí estamos. Bueno, también hablando del término político, ya casi se nos acerca las campañas políticas y sabemos lo difícil que es para el pueblo nicaragüense y por la xenofobia que se vive y por los grupos, los pequeños grupos políticos que son evidentemente xenofóbicos o aporofóbicos. ¿Tienen alguna vista sobre esto? Y también quisiera preguntarles, ¿incentiva también el gobierno de Costa Rica a este tipo de actos contra las y los nicaragüenses específicamente? Yo encuentro varias cosas ahí. Yo no diría que hay una posición homogénea desde la institucionalidad costarricense sobre el tema, porque no, sería bastante adelantado decirlo. Yo diría de sectores dentro de la institucionalidad costarricense que sí lo piensan, que sí lo dicen abiertamente, como cuando el ministro de Seguridad Pública lo dice. Sin embargo, hemos encontrado, citando ejemplo, a una vicepresidenta, doña Exi, que se ha reunido con estudiantes nicaragüenses exiliados, que ha atendido a la comunidad nicaragüense. Hemos visto como, por ejemplo, la diplomacia costarricense muy activa en foros internacionales para posicionar el tema de Nicaragua. Entonces, no creería que hay una posición homogénea ante eso, y sí quiero resaltar de que sectores dentro del gobierno siempre van a haber con una visión un tanto más de mano dura o con discursos un poco más solapadores a las empresas agrícolas que mandan a sus camiones a los puntos ciegos. Bueno, nuevamente haciéndole eco a las palabras de Carlos Daniel, sí encuentro que no es una posición completamente homogénea en el gobierno actualmente. Vemos las declaraciones del ministro de Seguridad, el ministro Soto, y por otro lado vemos también las declaraciones humanistas que tiene jerarcas como instituciones como la Caja Costarricense o también el propio ministro de Salud, cuando un periodista o una periodista hace una pregunta sobre esta joven nicaragüense embarazada que los medios hicieron, no sé, hasta que da lástima cómo fue la cobertura, pero sí vemos que son posiciones son dos polos opuestos en el gobierno, pero a mí, sinceramente, sí me preocupa las próximas elecciones, porque justamente hay algunos partidos por ahí que son con una mente todavía muy conservadora, que muchos de los simpatizantes de esos partidos hoy en día apoyan la campaña de este presidente Trump, y eso es sumamente preocupante porque es un nacionalismo peligroso y a mí sinceramente me preocupa que Costa Rica se encamine por estos caminos porque sí sería una época muy oscura, esperemos que no, pero sí me preocupa mucho porque ya tuvimos un primer empuje político donde casi nos ganan y siguen trabajando, ¿no? Esas personas no se han quedado dormidas, siguen trabajando con comunidades, siguen haciendo redes, ya sabemos cómo hacen sus redes a partir de las estructuras religiosas, y eso es preocupante porque llegan ahí, instauran su discurso de odio, y eso lo que hace es
hace burbujear todas esas reacciones xenofóbicas que hay en el país y las aumentan cada día más. A propósito de las elecciones, yo me quería tener ahí porque hay un fenómeno interesante, ¿no? Uno se puede encontrar a ciertos grupos políticos que aprovechan todos estos sentimientos o estos mitos que se construyen desde la desinformación para usar estos mitos, ¿no? Y así atraer al votante. Y prácticamente lo que te venden es una campaña política donde te dicen es que toda la culpa de los problemas del país son por los nicaragüenses porque tienen desbordado el sistema de salud, el sistema de aquí, el sistema allá, y eso le genera al costarricense una molestia porque de alguna manera encuentra o de alguna manera explica su frustración o la falta de empleo en el país que no está directamente relacionada con la comunidad nicaragüense acá, sino que por otros factores, tanto internos como externos, ¿no? Pero claro, ante toda esta frustración y confusión, encuentran eco en la población y estos grupos comienzan a crecer rápidamente y son discursos peligrosos porque luego esos discursos de llegar al poder se pueden convertir en política pública. Hay otra cosa interesante de esta cosa que no encuentro homogénea, es cuando el ejemplo de Andrés, ¿no? De cómo los periodistas preguntaban al director de la caja o al ministro de salud por los extranjeros, y ellos decían, no, es que la caja está construida con un sistema universal de la solidaridad, que atendemos a quien se tenga que atender, ¿no? Y que varios periodistas fueron hasta la sala cuarta, creo, a interponer un recurso porque no les daban acceso a la información pública y todo, ¿no? Pero uno valora ese tipo de detalles cuando algunas autoridades, sabiendo lo que eso puede generar, tienen cuidado con ese manejo de la información. Al final la información se filtró y un medio de comunicación decía, titulaba, ¿verdad?, que habían extranjeros atendidos por la caja y que eso estaban topados por nicaragüenses. Uno lee la nota y sí, habían hasta ese momento 500 nicaragüenses reportados en la caja siendo atendidos por COVID, pero eso no, esas 500 personas dentro de todo el espectro de extranjeros atendidos eran la mayoría, pero 500 nicaragüenses no representan el montón de personas contagiadas o los cortes diarios que cuenta el Ministerio de Salud. Entonces, lo que ahí no logra notar es que ese medio de comunicación usó el dato de que de todos los extranjeros atendidos por la caja por COVID, la mayoría eran nicaragüenses para construir un titular bastante perverso. Ahora, yo quiero consultarles algo sobre el tema de medios de comunicación. Sabemos de que los medios de comunicación se manejan con lo que venden. Entonces, lo que les está vendiendo posiblemente es hablar mal del nicaragüense o hablar mal del extranjero. ¿Cómo piensan ustedes incidir hacia los medios de comunicación para que esta forma de hacer periodismo cambie en el país? Yo me quedaría con el hecho que este primer acercamiento que hemos tenido y los que vienen con algunos otros medios apunte también como una forma de darle salida a estas formas en las que dan cierto abordaje, pero tampoco podemos obviar que los medios de comunicación muchas veces forman parte de grupos políticos, empresariales, que tienen narrativas que necesitan posicionar en la opinión pública, y contra eso muchos medios podrán obtener la información, podrán saber que no es cierto, pero igual les va a seguir siempre conviniendo presentar esas narrativas y esos titulares. Hay que tener en cuenta que la xenofóbica también es una herramienta para hacer Estado. Y los medios de comunicación ahí tienen también un peso importante, y si no tenemos medios de comunicación que se apegan a la ética, cuesta mucho poder hacer un cambio real. Bueno, yo no soy periodista, pero estoy más o menos inmerso en las ciencias de la información, y yo creo que lo más importante acá ya es un trabajo más macro, que es meterse en temas de alfabetización mediática e informacional con las personas para darles las herramientas para poder evaluar la información. Pero por lo pronto lo que se pueden hacer son ese tipo de campañas para hacerle contra la desinformación en redes sociales y poder llevar un mensaje un poco más claro y más entendible a la población, y así poder iniciar esos procesos de alfabetización, que la gente sepa qué medios, qué fuentes poder consultar, para que no se vayan nada más con una sola fuente y al final es la fuente que manipula y que
y que pone la opinión pública a favor de cierta agenda política. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un tema interesantísimo, se nos fue el tiempo súper rápido. En algún momento podemos hablar sobre este tema más ampliamente. No sé si tienen algún mensaje para ya despedirnos. Primeramente agradecerte a vos, Víctor Manuel, y a tu programa por el espacio, por darnos voz para llegar a más personas. Y no sé, Andrés, tal vez a lo mejor Sí, ustedes sí, escuchan. Ok, nada, que nos vean que nos busquen en redes sociales, que se den la oportunidad de informarse y nada, que tengan cuidado con el coronavirus y también con la xenofobia porque también se contagia. Sí, no, de igual manera, decirle a las personas que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, la campaña aparece MAE, la xenofobia también se contagia, y en Instagram, que son las dos redes donde está trabajando ahorita la campaña, aparecemos como Sin Xenofobia. Hacerles una invitación a las personas para que se unan, para que sean parte de esta comunidad digital que estamos creando y que se empapen y disfruten de las actividades y de los tips informativos que estamos constantemente subiendo en redes. Y muchísimas gracias por este espacio de conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Y ya para despedirnos, ¿qué significa el MAE? La xenofobia también se contagia. ¿O dónde salió el nombre? Bueno, el MAE es por una palabra muy común en Costa Rica, ¿no? Para referirse a otra persona. En Nicaragua decimos MAE, acá en Costa Rica es MAE. Y el que también se contagia es porque en este tiempo de pandemia de COVID, estos discursos de xenofobia también aumentaron y también se multiplicaron rápidamente, ¿no? También, y por eso quisimos rescatar eso y decir que también la xenofobia, la narrativa xenofóbica también es contagiosa porque personas que tal vez están poco informadas y escuchan estos mensajes, se lo apropian y lo comienzan a repetir, entonces se vuelve como una cosa contagiosa.